En el siglo I a.C., Arles es una ciudad joven que se desarrolla a la sombra de su gran vecina, Marsella. Pero la ciudad focense que apoya a Pompeyo, el gran rival de César, pronto pierde su estado de favorita. Marsella va con Pompeyo y a César no le gusta mucho la ciudad. Por eso decide construir sus propios puertos en Fréjus y en Arles. Arles pasa a ser el astillero en el que César construye los buques de guerra. Durante el verano del 49 a.C., Marsella acaba rindiéndose. César, vencedor, asume el título de dictador. Arles recupera el inmenso territorio de Marsella, venida a menos. Además de este terreno, la ciudad obtiene un estado muy privilegiado. Arles es una colonia de derecho romano. Todo el mundo es ciudadano romano con todas las ventajas que eso conlleva, como poder inscribirse en la legión o no pagar ciertos impuestos. Y estas ventajas dependen de Roma. Quedaron bajo la tutela del gobernador de Narbona. Arles también forma parte de la Galia narbonense. A diferencia de la Galia cabelluda, esta región perteneciente al Senado romano está muy marcada por la civilización romana. La llegada en masa de habitantes refuerza esta influencia. Arles es una colonia en tanto que acoge a veteranos del ejército romano. Además, en el nombre en latín de Arles hay un sextum, lo que significa que los veteranos de la Sexta Legión se instalaron aquí. Pudieron ser 2.000 o 3.000 los veteranos que se instalaron aquí. Les dieron tierras, se podían casar de manera oficial, derecho que no tenían cuando eran legionarios. Sus mujeres, tanto si eran romanas como si no, pasaban a ser ciudadanas y sus hijos eran ciudadanos. Tenían los medios para crear una ciudad con Roma como modelo. Se intentaba integrar a las élites locales anteriores, diciéndoles que seguirían enriqueciéndose siempre y cuando jugaran dentro del sistema que se les imponía. O sea que el culto imperial y la organización política no se debaten. Y finalmente, en un tiempo récord, se vive lo que se puede llamar la romanización. Asesinado en el 44 a.C., el reino de César tiene corta duración. No obstante, sus primeras decisiones en favor de Arles impulsarán a la ciudad al rango de las ciudades más importantes del imperio. Con este rango, la ciudad se beneficiaba también más que otras ciudades de la Galia, de la Pax Romana. Este periodo excepcional de prosperidad comienza con el ascenso al poder de Augusto. La Pax Romana es lo que permite finalmente emerger la civilización romana. Es un periodo extraordinario que dura 3 siglos en el que no hubo invasiones y en el que la Galia y todas las provincias del imperio forman parte de un mercado común inmenso con las mismas leyes y monedas. Se presencia algo que podríamos calificar de globalización. Todo el comercio que iba a la Galia, por ejemplo, pasaba por Arles al Mediterráneo y después a África, a Asia o España, por ejemplo. Gracias a Arles, las ánforas que llegan de España pasan de un mar a otro hacia el mar del norte hasta Gran Bretaña, pero sobre todo por el Rin. Durante el Alto Imperio, miles de legionarios se asientan de manera perenne a 800 kilómetros, en las orillas del Rin. Eran también un baluarte contra las amenazas de invasión bárbara. Para abastecerlos, no era Roma quien lo hacía, sino Arles, que controla y permite enviar mercancías por barco distintos. Por esto diría yo que el puerto de Arles es estratégicamente hablando uno de los puertos de Roma. Centenares de ánforas encontradas en los meandros del Ródano son prueba de la importancia del puerto de Arles en el siglo I después de Cristo. Después de 30 años, Luc Long, arqueólogo submarino, explora el río en busca de tesoros ocultos. En el año 1986 comencé a hacer las primeras inmersiones y me di cuenta de que el río era el primer museo de la ciudad. Las ánforas estaban apiladas unas sobre las otras y había trabajo para varias generaciones de arqueólogos. A más de 10 metros de profundidad, en aguas turbias, a unos pasos del muelle, el arqueólogo y su equipo descubrieron en 2007 una de las joyas del arte romano, un busto de César. Hay muy pocas representaciones de César.
La única conocida hasta el día de hoy estaba en el Museo de Turín, y ahora la de Arles es sin duda la más antigua y una de las que lo representan más joven, porque tendría más o menos 50 años. Un busto de tal calidad no se suele encontrar en las provincias, y menos en la Galia. La escultura de la impresión de haber sido tallada por un cirujano, no cabe duda de que se trataba de un Rodin o un Miguel Ángel de la época. Y por ello, el busto nos recuerda el gran interés que la ciudad juliana le prestó a su fundador. Este busto excepcional es la prueba del cariño de los arlesianos a su fundador. César es primero en ofrecer a la ciudad los medios para su expansión comercial. Transformada en una de las plataformas principales del imperio, Arles recibe barcos provenientes del mar Mediterráneo y del norte de la Galia. Aquí se almacenan las mercancías que atraviesan Francia de este a oeste. El conjunto de barcos que suben y bajan y que pasan por la ciudad deben pagar un impuesto por las mercancías que transportan. Y esto genera también riqueza a la ciudad. Pero por otro lado, la ciudad tiene sus obligaciones, como instalar un puerto lo bastante grande con almacenes de carga, porque hay muchos mercaderes que esperan a otro barco antes de volver a partir. Por lo que había un intercambio a nivel de puerto, pero también a nivel de los productos. Este dinamismo económico refuerza el estatus de ciudad privilegiada. Como colonia de derecho romano, juega en la Liga de los Grandes. Se podía negociar directamente con los homólogos de Ostia, Alejandría o Cartago, que también son ciudadanos romanos. Si no eras ciudadano romano y querías hacer negocios a lo grande, había que pasar por un protector, un patrón, por lo que es una gran ventaja poder tratar directamente sin intermediarios. Esto pone sobre la mesa que era uno de los mercados más importantes. Prueba de esta incesante actividad marítima son los numerosos restos de barcos encontrados en el Ródano. En Arles se registran al menos una veintena de barcazas, barcos planos, construidos especialmente para navegar el río. Se parecen un poco a los camiones de 30 toneladas de hoy en día. Son barcos que podían descender el Ródano siguiendo la corriente y también subirlo con una yunta de bueyes o con hombres que los remolcaban. Solo nos queda una imagen de la riqueza de este comercio por los restos que tenemos, es decir, por las ánforas y cerámicas. Las actividades portuarias se sitúan en la orilla derecha, separadas del centro de la ciudad. Pronto se construye un puente en la ciudad. Nos encontramos con la ingeniería del ejército romano. Contar con solo un puente en este lugar es un reto casi imposible. El río es violento y caprichoso. Las riadas del Ródano son terribles, muy grandes. Se producen diferencias de nivel. El río cambia de altura de manera considerable. Un puente de mampostería al final crearía un obstáculo para el agua que transcurre y con la presión, el agua lo acabaría arrancando. Por ello, los romanos deciden crear un puente hecho de barcos. Sube y baja en función de la altura del Ródano y así se resuelve este problema. No lo va a arrancar el agua porque flota. O sea que si está bien sujeto, no hay peligro. Alrededor de 17 barcos se alinean de una orilla a la otra. Se amarran a dos vigas profundas ancladas en el lecho del río. Las vigas se instalan donde la profundidad del Ródano no excede de los 8 metros. Fue necesario hacer en el río un cercado de pilotes que se refuerzan con una doble pared de pilotes en el interior de la cual se bombea arcilla para hacerlos impermeables. Para obtener un espacio seco, los romanos se valieron del célebre tornillo de Arquímedes. El principio se conoce desde el siglo III a.C. Un tornillo sin fin permite elevar agua a través de un tubo. Se construyen las bases y después las paredes y demás. Y se hace una viga enorme de mampostería, capaz de resistir la violencia del Ródano, y que seguramente se perfilara para oponer menor resistencia al río, pero que fuera igualmente lo bastante grande como para que no la arrancara. El puente pueden cruzarlo las barcazas y otras embarcaciones pequeñas. Para los grandes cargueros a vela, se crea un sistema de puente levadizo a cada lado del río. Están conectados a las secciones de piedra del puente. En ellas se apoyan las tablas.
Los barcos contaban con una serie de vigas de madera en el centro, que sostenían el entarimado como una especie de mástil, pero que ocupaba todo el ancho del barco. Es una obra que había que mantener constantemente. Con cuerdas había que ajustarlo. Había ingenieros hidráulicos allí para eso, para bajar el puente de barcos cuando el ródano bajaba, porque si no, permanecía suspendido. O por otro lado, dar lastre, soltarlo cuando el ródano subía. El alcance simbólico de este puente es grandioso, tanto que los marineros arlesianos lo hacen su emblema, visible en el inmenso puerto italiano de Ostia, situado a 30 kilómetros de Roma. Para representar a los arlesianos en este puerto de Roma no estaba ni el anfiteatro, ni el teatro, ni el propio arco del Ródano, sino el puente de barcos. Sin duda esta obra era muy conocida en la época y muy característica de la ciudad. El puente de barcos de Arles, además, es un sistema utilizado hasta la época moderna. Según una de las reconstrucciones de la ciudad realizadas por Jean-Claude Golban, este puente está en el centro. Cuando bajaban con los barcos que muchas veces no tenían velas para las barcazas, venían a descargar aquí, preferiblemente porque se podía desembarcar de inmediato. Ahí es donde figuramos estaban los almacenes, principalmente las actividades relacionadas con las operaciones portuarias. Luego había que girar y seguir por un camino de sirga para volver al norte. Es como si estuvieras en el lugar de un arquitecto de la época que tenía que construir, hacer o diseñar una ciudad. Además de hospedar el puerto de Arles, la ribera derecha alberga muchas domus. Pertenecen a los comerciantes ricos de la ciudad. El barrio florece. Un increíble descubrimiento en 2015 deja entrever que la riqueza de este barrio es muy antigua. Es la primera vez que se encuentran ese tipo de pinturas en Francia. Para la Galia se trata de un descubrimiento único, porque no es una imitación arquitectónica, sino una representación de personajes. Los personajes aparecen sobre un fondo rojo que utiliza un pigmento rojo excepcional y muy luminoso, el rojo bermellón, el pigmento más costoso del mundo romano, y por tanto esto señala que efectivamente el propietario de esta casa y de esta pieza quería enseñar los medios que poseía. Aparte de ser únicas en Francia, la fecha de estas pinturas también es extraordinaria, ya que se remontan al siglo I a.C. Las pinturas decoraban la sala de recepciones de aproximadamente 70 metros cuadrados de esta lujosa domus. Hecha en 2 plantas, la casa contaba con una planta baja, de una decena de habitaciones, repartidas alrededor del atrium. La domus debía ser una réplica perfecta de las encontradas en Pompeya. Los especialistas no imaginaban tal riqueza. En estas 1.200 cajas, los arqueólogos agruparon miles de fragmentos provenientes de esta villa romana. Fragmentos que se deben reconstruir. Aquí se ven las paredes pintadas conservadas con 4,60 metros de longitud y enfrente había un muro que se ha recuperado. En el relleno del muro se encontró esta pared que es simétrica a esta de aquí. Se ven pequeños paneles rojos que enmarcaban imitaciones de mármol. Esta casa presenta todas las características propias de la casa romana. No creemos que el propietario de esta vivienda fuera autóctono, porque tiene técnicas de construcción que en esta época no se habían dominado aún en la Galia. O sea que el propietario era pudiente y de un estado importante. Incluso si la riqueza de la ciudad se remonta al siglo I a.C., Arles sin duda es 2 siglos más tarde una de las ciudades más importantes de la Galia romana. Con la muralla, el foro, el teatro, uno de los puertos más dinámicos del sur de Francia y un anfiteatro majestuoso, Arles compite con las ciudades más grandes del imperio. Es difícil dar una cifra precisa de qué población tenía la ciudad. Solamente se pueden hacer estimaciones. Si digo, por ejemplo, 45.000 habitantes, es por orden de magnitud, no se basa en nada. No obstante, Arles es seguro más grande que Lyon, que debía tener una población entre 30 y 35.000. Casi lo mismo que en Vienne o en Nimes. Es una de las ciudades más grandes de la Galia.
Creo que los romanos en Arles hacían alarde de su grandeza con los edificios, con todas las esculturas que decoraban los edificios. Los dioses de mármol, de caliza o de bronce dorado les tendían la mano a los navegantes, a los viajeros que subían o bajaban y que se quedaban boquiabiertos. Era una Roma pequeña que aparecía cuando se bajaba de la lejana Galia. A la imagen de Roma, su modelo, la prosperidad de Arles pronto se ve amenazada. Año 260 después de Cristo. La ciudad está en llamas. Los habitantes huyen. Como el resto de la Galia, Arles sufre ataques del norte de Europa. Hay que entender que las ciudades de la Galia están desarmadas. Durante todo este tiempo, los legionarios estaban en las fronteras y eso hacía de barrera protectora. Una vez que esa barrera se franquea, no hay nada más. Los yacimientos arqueológicos aún nos hablan de este golpe. Esta casa apareció en un barrio que sufrió un incendio y se ven las marcas chamuscadas en una parte del suelo. El incendio impactó considerablemente al barrio en su conjunto. A menudo hemos ido relacionando estos incendios con posibles invasiones, sobre todo de los alamanes. Después de esta crisis, que no solo se limita al transcurso del año 260, sino que se prolongan 50 años de guerra civil, de enfrentamientos, nada será igual. Al contrario que sus vecinas Nimes o Aviñón, Arles experimenta un renacimiento. Una vez más, esto se lo debe a uno de los emperadores más emblemáticos. Después de César y Augusto, Constantino es el tercer benefactor de la ciudad. En el momento en el que Constantino lucha por hacerse con el imperio, uno de sus rivales, Maximiliano, se instala en Arles. Constantino lucha por la ciudad y toma posesión de ella. Arles no era la capital del imperio, bien era la cabeza de la provincia y Trèves era la capital de un inmenso territorio. Pero en ese momento Arles era la más importante. No por nada en el siglo V todavía se decía que Arles era la ciudad de Constantino, Constantinia Urbs. Así que la concepción de la gente en ese momento es que Arles era la ciudad de Constantino, un vínculo especial que se ha mantenido en la tradición de Arles. Con Constantino, Arles vive una nueva edad de oro, porque se queda como lazo comercial estratégico. Sigue con su papel de punto de confluencia de comercio y de ruptura de carga entre el comercio marítimo y fluvial. Constantino le devuelve a Arles la importancia que ya le había dado en su día César al hacerla su residencia, en la que hasta concebirá a uno de sus hijos, Constantino II, que nació en Arles y que crea ahí un palacio, las termas, renueva el puente del Ródano, remodela el foro y muchos edificios, cambia las murallas, etc. En mi opinión, a la imagen de Constantino, la ciudad era magnífica. La construcción emblemática que inició Constantino es la edificación de nuevas termas. Con una superficie de alrededor de 3.700 metros cuadrados, las termas públicas son un lugar que no pasa desapercibido en la civilización romana. Están conformadas por varias salas, más o menos calentadas en función de la temperatura deseada. Un sistema de circulación de aire llamado hipocausto se pone en marcha. El nivel en el que los bañistas pasaban era este. Todo lo que hay abajo no lo veía la gente. Esa era la parte secreta, las bambalinas del funcionamiento de las termas. Diversos hogares en distintos puntos proporcionan aire caliente. Este aire pasa por pilas, pequeñas columnas de ladrillo. El aire caliente había que sacarlo, así que inventaron un sistema de ladrillos cuadrados o rectangulares pegados a las paredes, de los que aún quedan ciertos elementos aquí, por los que el aire caliente se evacuaba. Así se calentaban el suelo y las paredes. Además de calentar el suelo, los romanos instalan tuberías verticales de ladrillos. En estas tubilis, el aire también calentaba las paredes. Con este sistema, el agua en el caldarium, la sala más calurosa, podía llegar a los 55 grados. En Arles, el caldarium tenía el techo abovedado. Este cuarto de esfera, construido en secciones, se apoya sobre el muro norte del edificio. Aquí vemos un semicírculo con nervaduras, como se ve que sujeta la estructura que se apoya contra el muro norte del caldarium.
Es una técnica de construcción típica del final de la antigüedad, que cuenta con nervaduras de ladrillos que sujetan la estructura. Además del relleno de piedras, mortero y demás, todo estaba revestido. Aparte de los baños, las termas contaban con biblioteca, gimnasio y tiendas. Los arlesianos las visitaban un par de veces a la semana y a veces se quedaban todo el día. Es un lugar social. Y en un principio, las mujeres acuden por la mañana y los hombres después del mediodía. El acceso es gratuito, podía ir todo el mundo. Las relaciones humanas son distintas porque el emperador estaba al lado del esclavo, incluso si en realidad no era del todo así. Pero en todo caso, la teoría nos dice que no había rango social. Están abiertas a todo el mundo y todos se mezclan. Tenía un papel social demasiado importante para la sociedad entera. A diferencia de los principales monumentos arlesianos, las termas están construidas en ladrillo, resistentes al calor y además muy baratos. Una ventaja innegable en este periodo de inestabilidad política. En el Alto Imperio ya no están los que podían poner parte de su fortuna para hacer un monumento de prestigio. No es el periodo de gran prosperidad económica que hubo antes, por lo que hay que fijarse en cuánto cuestan los monumentos. Es la prueba de que aunque se siguen pudiendo construir cosas, pasa a ser cada vez más raro. Si bien podríamos decir que es cierto que en Arles tenemos las últimas grandes construcciones de la Galia. Símbolo del prestigio creciente de la ciudad, Constantino elige a Arles en el 313 para acuñar monedas. No hay nada más estratégico que una ceca, sobre todo para pagar a los hombres, para pagar a las tropas. Por lo que si había una casa de la moneda aquí, era porque se confiaba en Arles, por lo que hay una prueba hasta el final del imperio de que Arles participa en la vida romana. La importancia de Arles no cesa allí. A principios del siglo IV se convierte en la prefectura de la Galia. Arles es la capital de un territorio inmenso. Pasa a ser la capital porque Treb deja de ser segura. Las invasiones bárbaras son muy frecuentes. Por tanto, en general, lo que queda del imperio se concentra en torno al Mediterráneo. Esto no significa que Arles pasa a ser la capital de lo que queda del imperio, sino más bien que es una de las capitales más importantes, una de las ciudades más importantes de la época. La nobleza, los altos funcionarios y los refugiados se instalan en la ciudad. Esta llegada masiva de población requiere de nuevas infraestructuras, como demuestran los yacimientos de lo que debió ser la Basílica Civil. Es una de las salas seculares más grandes de la antigüedad, lo que nuevamente muestra la importancia de Arles al final de la antigüedad. Es algo bastante extraordinario, y aquí tenemos la suerte de tener toda la altura. Creo que está relacionado con la llegada de la prefectura hacia el año 1400. Con una longitud de 58 metros y un ancho de 20, la basílica debía de tener alrededor de 15 metros de altura. 9 ventanales a los lados aportaban luz a la sala. Se veían, como en las iglesias, ventanales que dejaban entrar la luz al edificio. Las ventanas en arcos de medio punto es algo que vemos sobre todo a finales de la Edad Antigua en estas iglesias y que no se ven tanto en el Alto Imperio. A principios del siglo V, Arles es el último bastión de Roma, aunque por poco tiempo, ya que el Imperio Romano vive sus últimos momentos. Cada vez que el poder central se debilitaba, los visigodos asediaban Arles para adueñarse de la prefectura, porque tiene lo que no tiene el país y que es de importancia para los visigodos: el acceso al Mediterráneo. Agosto del 410. El rey de los visigodos y sus tropas invaden Roma. Ningún bárbaro había logrado algo así en 800 años. En el 476, la Arles romana, a su vez, cae. 6 meses antes del fin oficial del Imperio Romano, toda la región cae a manos de los visigodos. Lo que queda es la cultura romana profundamente anclada entre los arlesianos. Hablaban latín, escribían en latín, la jurisprudencia era el derecho romano, se consideraban romanos.
Arles tuvo durante mucho tiempo, puede que siempre, la conciencia de ser una ciudad romana un poco particular, ya que al final de la antigüedad, la cultura romana permaneció en Arles mucho más tiempo que en otros sitios. Se tiene este sentido de pertenencia y de herencia romana que dura hasta nuestros días. Actualmente, Arles sigue llena de esta historia. Su río y los subsuelos no han terminado de revelar todos los secretos de la que fue llamada la pequeña Roma de las Galias.